Yontecaga, Cañiñica, Guanajuato, Ca Ngesgan Nananrishu Chala, Canañatro, Caraña, Cañatro, Catoco, Cañatro, Hip Hop, Reggae, Dancehall, Funk, Blues, Jazz, Ngesgo na Sahash, Ngesgo, Cananrishu Chala, Candashomu, Canatashomu, Caraña, Cañiñi, Caña. Yo soy una mujer mazahua que canta en su lengua, que es el mazahua, que es ñacho, y canto un poco de hip hop, reggae, blues, funk, dub y algunos otros géneros musicales. Pero también en esas interpretaciones musicales yo me dedico a hablar sobre la lengua de mi pueblo, el mazahua. Hablo sobre la tierra, sobre los pasos, sobre todo lo que hay, lo que me rodea, lo que soy, quién soy. Entonces, a través de esta serie de videos que ustedes van a poder apreciar, tendremos la experiencia de aprender un poquito más sobre cómo es que surge esto a que llamamos rap, de dónde es originario el rap, cuántas personas fueron las primeras en ocurrírseles crear una cultura llamada hip hop y en la que estuvieran interviniendo 4 grandes movimientos, que son pues el graffiti, el breakdance, el DJ o los scratching makers y los raperos o MCs, los maestros de ceremonias. Ya están listas y listos para iniciar con esta primera sesión. Entonces, pues bueno, para esta primera sesión necesitamos una libreta, plumas, colores, lápiz, crayolas, lo que ustedes quieran para poder registrar y obviamente muchísima buena actitud y atención para aprender nuevas cosas o para reafirmarlas. Sin duda alguna, bastantes de nosotros conocemos que el movimiento urbano al que llamamos hip hop surgió a principios de la década de los 70 en el Bronx, un barrio de Nueva York. 1, 2, 3, 4. Para comenzar con esta memoria histórica, descubriremos quiénes fueron 3 de los pioneros del hip hop. El primero, DJ Kool Herc, de origen jamaicano, es conocido como el padre del hip hop. En las fiestas, comenzó a experimentar con distintos sonidos dando lugar al breakbeat. En especial, ocupaba el ritmo del funk de James Brown para crear los primeros breaks. A los jóvenes que acudían a escucharlo y demostraban sus mejores pasos, les dio el nombre de B-Boys o B-Girls. Sin duda alguna, ensalzar las raíces africanas desde este neoyorquino que se hizo llamar Afrika Bambaataa. Él se convirtió en el padrino de esta nueva forma de expresarse. Decidió llevar un mensaje de comunidad creando la Universal Zulu Nation. Usó de la música un elemento pacificador y unificador, ya que en el área del Bronx estaba muy marcada la violencia entre las bandas, y así fue como vio una respuesta que cuando las pandillas se encontraran fueran en la fiesta y que sus enfrentamientos tuvieran que solucionarse con la mejor arma, la música. Y para integrar a este trío de magnates en el hip hop, cerramos con Grandmaster Flash, el científico loco del hip hop. Flash fue el primero que unió la técnica y la tecnología al reformular la función del tocadiscos y de la mesa de mezclas. El pequeño Sadler asistía a las fiestas para observar la dinámica del disc jockey. Cada elemento en su cabeza
le dio las herramientas adecuadas para crear una nueva técnica en los ritmos del breakdance. La técnica del quick mix y el famoso scratching. Los especialistas han delimitado y dado definición a la palabra hip hop en más de un sentido. Proviene de la palabra africana antigua hippie, que significa conocimiento, y la que proviene de Hopi, que hace referencia a una de las primeras culturas americanas. Y la segunda interpretación está relacionada también con el inglés antiguo. Sé que hip con la inteligencia y hop se relacionaba con el movimiento. Entonces podríamos decir que era movimiento inteligente. Estuve observando y las tornamesas y el scratch, cuando se levanta la aguja y se vuelve a colocar, hace yip, 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 hop, hop, hop. Para mí, esa es la definición también que yo pude sacar al observar. Pues ustedes, ¿cuál es esa definición que le logran dar al hip hop? A lo largo de este video podrán ir concretando sus ideas y aliándolas. El movimiento que emergía entre las ruinas de un lugar que estaba literalmente en llamas, lo que se conocería como hip hop, fermentó en un barrio que parecía una escena de guerra después de un bombardeo. Un pandemonio marcado por la violencia de las pandillas, las drogas, los incendios autoprovocados de cientos de multifamiliares para el cobro de los seguros y el abandono social. Toda esta tragedia comenzó con Robert Moses, uno de los personajes más controvertidos del urbanismo y, según The New York Times, la persona más importante en la configuración física del Nueva York moderno, quien concibió la Cross Bronx Expressway, una vía que conectaría Manhattan con Long Island, cortando vecindarios enteros indiscriminadamente en línea recta sobre el sur del Bronx. El barrio, que era habitado por judíos, irlandeses, italianos, latinos y negros, fue cortado de tajo por las excavadoras entre 1948 y 1972. Los blancos se fueron, pero afrodescendientes y latinos quedaron en los escombros de un barrio con violencia y pobreza. Quienes buscaban salir de la rutina, divertirse en las discotecas de la ciudad, pero eran muy caras y aunque hubieran tenido dinero para entrar, no les hubieran dejado porque el racismo se vivía al día. En el downtown de Manhattan, la música disco hacía furor al inicio y mitad de los 70s, mientras al otro lado de la ciudad algo ocurría en el Bronx y en Brooklyn. Las canchas de básquet, los parques públicos, los gimnasios de los institutos y los bloques baratos se convirtieron en improvisados escenarios para un nuevo tipo de música. En un día caluroso del mes de agosto en el año de 1973, ahí, en ese momento, nace el hip hop. En los platos de un chico jamaicano de 16 años llamado Cliff Campbell. Era la fiesta de cumpleaños de su hermana Cindy, que alquiló la sala comunitaria del edificio por $25 y montó una Back to School Jam con flyer incluido, en el que se anunciaba que pincharía DJ Kool Herc. La entrada costaba 50 centavos para los chicos y 25 para las chicas. Esa fue la primera de las llamadas block parties, que pronto proliferarían en el empobrecido Bronx. La primera en la que Clive pinchó con 2 copias del mismo disco, enfatizando los drum and beats, o los breaks, con la técnica que llamó The Merry-Go-Round. Y esa es la leyenda de cómo se originó de manera express la primera sesión
de lo que más tarde se convertiría en el movimiento hip hop. Las influencias afro y latinoamericanas son muy notables en el desarrollo de este género musical. En las block parties había 4 figuras fundamentales que se convertirían en los pilares básicos de la cultura del hip hop. El DJ o disc jockey, encargado de la parte musical, la base, quien creaba esos estilos particulares haciendo mezclas y creando nuevas sintonías a partir de los breaks que ya había propiciado DJ Kool Herc. Los b-boys o b-girls, es decir, los bailarines, el breaking, es un baile urbano que nace justamente en Nueva York en los años 70 y es conocido principalmente por ser un elemento generador de paz entre las llamadas gangs, esas pandillas que se peleaban en el Bronx y Brooklyn, sacando sus mejores pasos llenos de flexibilidad y estilo. Alguien que practica el breakdance es conocido como b-boy o b-girl. No podían faltar los grafitis, esa representación gráfica más característica. A finales de los 70s, The Fabulous Five se dedicaban a pintar los vagones del metro de Nueva York. El joven Fred Bradway se saltaba las clases para ir a museos y galerías. De camino, iba dejando tags en las paredes. En una exposición pop art frente a un Liechtenstein, vio una clara correlación con el graffiti y con su crew pintó un tren con varias latas de sopa Campbell, al estilo Warhol. Hasta lo titularon el realismo suburbano. El vagón se pasó varios años circulando por Nueva York. Fab Five Freddy, así firmaba Fred, fue el puente entre la escena del graffiti, la del hip hop y la del punk. Colega de Basquiat, Kate Haring y Debbie Harry, logró que en 1982 se creara una película llamada Will Style, en la que se hablaba por primera vez del hip hop como movimiento. Y aquí viene el personaje y la parte elemental de este movimiento, el MC o maestro de ceremonias, encargado de la parte vocal. En un principio solamente daban los anuncios comunitarios mientras sonaba de fondo la música, pero el creador del concepto o el término MC, Master of Ceremonies, fue Cook LaRock. Su estilo se caracterizó por la improvisación y el freestyle, en una especie de sound system al estilo de Jamaica. Este personaje, que también es uno de los pilares del movimiento hip hop, actualmente no ha creado o no ha grabado formalmente ningún disco. Sin embargo, ustedes pueden encontrar en las redes la información sobre este artista y notarán que su estilo, al puro freestyle de la old school, es lo mejor que podrán ver y escuchar. En este camino ya hemos hablado de algunas de las figuras fundadoras de la historia. Vamos a mencionar a Bambaataa, quien precisamente dio el nombre de hip hop. Su intención era definir a esta cultura como una mezcla de raíces muy distintas, apartando lo relacionado con la mala vida y únicamente teniendo como lema Peace, Love, Unity and Having Fun, es decir, paz, amor, unidad y diversión, porque eso era lo que buscaban en estas fiestas de la cuadra, que la gente pudiera salir y divertirse. Así es como también se dio un punto medio en el que aquellas pandillas que tenían algún problema pudieran solucionarlo con un enfrentamiento de breakdance. Así fue también como el rap fue haciéndose un hueco en el panorama musical como un nuevo estilo. Uno de los ejemplos más destacados de la época es el que tienen las primeras canciones King Teen Church de Fatback Band, un grupo que se dedicaba a fusionar el funk, la música disco y el rhythm and blues de la época, y Rappers Delight de The Sugar Hill Gang, que en 1979 salió a la luz pública. Este es un año clave en el hip hop, ya que comienzan a ser grabadas y comercializadas algunas canciones y discos de este género. Pero durante los años 80 el hip hop cambia estéticamente debido a la aparición del sample,
y hace que el género comience a ramificarse, así como a hacerse popular fuera de Estados Unidos. Pero es a partir de los años 90 cuando el hip hop se expande hasta un terreno más comercial. El rap irrumpe en el mercado comercial y comienza a tener grandes beneficios y a ponerse de moda. En esta década también el gangsta rap se convierte en un fenómeno. Además, es clave el lanzamiento de The Message en 1982 de Grandmaster Flash and the Furious Five, como ejemplo de rap de denuncia social. Pero yo no me puedo quedar callada y justamente hablar de estos orígenes también es hablar de la presencia de las mujeres. No puedo dejar a un lado la intervención de nosotras. Por el contrario, aquí nuestra participación cumple un parteaguas que marcó la diferencia y la respuesta a una serie de expresiones en que la mujer solo era vista como el bonito objeto que se podía apreciar para admirarse y poseerse y criticar. Así es cuando una niña de 15 años sale a la luz pública para dar la revancha. Roxanne Shane expresó el poder de las mujeres jóvenes y a su intervención continuó una transformación en el movimiento con Queen Latifah, MC Lyte, Salt and Peppa, Bahamadia, JoJo, o también conocida como Da Brat. También surge la primera DJ con tan solo 15 años, DJ Spinderella. Personajes como Tupac comienzan a tener duetos musicales con jóvenes cantantes como Lauryn Hill y Sade. En el caso del breaking, no estaría completo sin la participación de las Big Girls, en un ritual predominante masculino que era necesario equilibrarse con la presencia femenina y se transformó en incluyente, ya que una Big Girl, al igual que las MCs, las grafiteras o las DJs, se ganaron el respeto por su talento y habilidad. En ese sentido, se olvidó si eras mujer o eras hombre. Eso no determinaba quién sobresalía, sino la fuerza, la velocidad, la expresión o el equilibrio y la creatividad que se mostrasen durante la ejecución frente al público. Pero ya que conocimos un poquito de la historia que se originó en Estados Unidos y de donde nació este movimiento, comencemos a platicar sobre este país, en donde el hip hop apareció al público a través de programas como Siempre en Domingo, Estrellas de los 80s y la Disco Jackson. El breakdance llegó en los años 80. La película Flashdance mostró algunos de los pasos de este baile, así como Michael Jackson en sus conocidos movimientos comenzaron a generar la euforia de una nueva forma de bailar, en una época donde no había tutoriales en YouTube. En esos tiempos, la cultura del break ya se había latinizado, gracias a la influencia de puertorriqueños como el DJ Charlie Chase, el grupo Rocksteady Crew, así como Crazy Legs, ya eran dueños del movimiento, y la película Breaking de 1984 estaba influenciando a los jóvenes por todo el mundo. Así que no fue la excepción que, en este caso, el b-boy Miguel Marín acompañaba al sonido Polymatch realizando presentaciones de baile al mero estilo de Thriller. Entre los años de 1984 y 1998, los pasos y grupos de baile fueron puliéndose en un espacio que fue público para este movimiento y se dio lugar, pues justamente, en un establecimiento que está ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, el Club de Periodistas. Ahí se bailaba break cuando el DJ Roberto de Besa del sonido Patrick Miller soltaba piezas en vinil con Rock It, de Herbie Hancock Planet Rock, de Soul Sonic Force, con su mero estilo del scratch, inconfundible. Y así, los B-Boys y las Big Girls empezaron a realizar giros y saltos. En esta década surgieron los primeros crews en nuestro país, los Recas, que eran reconocidos por su talento
y afamados en la televisión: Ballet Break Divine, Thriller Show, Master Weavers, Tarantella y Shakers, entre otros. Los elementos más importantes, y chusco decirlo, fueron las cajas de cartón. Sí, ¿cómo que las cajas de cartón? Pues cuando no había dinero para comprar Tiriplán, las cajas de cartón servían para poder realizar las rutinas en la calle. En 1992, en la actual Ciudad de México, antes Distrito Federal, se ha realizado desde, échenle cuentas cuántos años, desde 1992 hasta esta fecha, desde hace 18 años, se ha realizado un festival llamado Boogie Master, en el que se demostraba la combinación del breakdance, el rap, el graffiti y la participación de los DJs. Pero bueno, si ustedes quieren saber más sobre el breakdance, les voy a dejar un pequeño texto que habla sobre este gran movimiento que tuvo una aparición en un momento determinante, en una situación económicamente baja para el país, y que igual que en Estados Unidos, pues sirvió como un distractor y una manera de canalizar esos malos pensamientos. Pero bueno, continuando con esta historia, también tenemos la presencia del rap, y el rap de igual manera llegó a partir de un programa televisivo en el que justamente aparece la primera grabación de rap realizada por Memo Ríos, un cómico que se le hizo muy gracioso hacer una imitación de unas frases, no cantándolas, no hablándolas, sino rapeándolas. Y entonces lo descubrieron y le dijeron: vas, tendrás que hacer la versión en español de Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Recordando que esa canción fue grabada en 1979 y justamente en México llega también la versión en español, convirtiéndose en un hit en nuestro país. Pero no solamente se queda ahí la historia del rap, tarda más tiempo en evolucionar, mientras que pues los sonideros y los breakdance hacían sus espectáculos en las tardes, en las noches, en las ciudades, pues el hip hop tenía una representación del rap en la zona norte de este país. Y fue hasta los años de los 80s y principios de los 90s que comienzan a salir pues aquellas inspiraciones en el grupo reconocido como Cypress Hill y una combinación del estilo chicano, cholo, para comenzar a contarnos qué era lo que estaba pasando en este país tricolor. Así es que grupos como Control Machete, Molotov, inclusive hasta llegar a mencionar a Caló, fueron los primeros representantes del hip hop en este país. Y aquí también tenemos la participación de nosotras, que justamente a finales de los 90, principios de los 2000, de este nuevo siglo XXI, pues tenemos una mayor intervención en el movimiento del rap. En el caso del graffiti monocromático, fue conocido como pinta durante los años 60, aquellos mensajes que regularmente tenían una connotación política, poética o humorística. Al igual que Francia, constituyeron las pintas de los jóvenes estudiantes del 68. Y entonces, justamente en ese momento en el país, estaba ocurriendo una situación muy fuerte. El movimiento estudiantil del 68 creó una gran ruptura sobre la credibilidad del gobierno. Las bandas callejeras de los 80s las nombraron pintas, mientras que en el norte del país ya las conocían como placas o placazos. Es hasta principios de los 90 que los jóvenes definieron que sus pintas tendrían o deberían de ser reconocidas como graffiti. Esto ocurre en Tijuana, frontera con Estados Unidos, lugar ideal para el intercambio cultural, siendo así que las apropiaciones de expresión dentro de la expresión grafitera
se dejan influenciar por los cholos. Sin embargo, fue luego en Guadalajara donde el graffiti mexicano se desarrolló con más intensidad, creando la vieja escuela de grafiteros de México y cuna de los primeros estilos de tags y dibujos, los estilos particulares de cada una de estas agrupaciones. Pero bueno, cerrando un poquito ya este primer bloque de información, en México los DJs, los beatmakers, el graffiti han surgido después de que ya llegó el breakdance y el rap. Y a finales de los 90, pues tenemos la presencia y la participación de cada uno de estos personajes mejorando constantemente su material para poder dar un estilo particular. Y también para poder acompañar estas sesiones en las que, pues, la cultura hip hop tiene que hacer muestra de sus elementos. Así es que, pues nosotros reconocemos la labor de cada uno, de cada una, de quienes aman y adoran este movimiento y también le dan una vitalidad todos los días en presentar y crear sus obras y en manifestar su talento. En esta primera parte de la sesión vimos y escuchamos un poco de datos relevantes relacionados con el movimiento del hip hop, que en algún principio se consideró como una subcultura que solamente se desarrollaba en las calles como una forma de canalizar situaciones sociales que se estaban viviendo y no tenía la aspiración de convertirse en una industria millonaria como lo es actualmente. Pero bueno, hasta este momento rescato dos cosas importantes. Una, que es a través de Afrika Bambaataa, que nos deja esta frase y dice: se trataba de organizar a la gente, traer a los DJs, los MCs, los grafiteros, los B-boys, las B-girls y el quinto elemento, el conocimiento. Nosotros fusionamos todo eso como elemento cultural y le pusimos la etiqueta hip hop. Pero también sumo a esta reflexión las palabras que dijeron las chicas de Sal en Pipa. A partir de hacer y ser ellas, las mujeres deben ser independientes emocional y financieramente de los hombres para poder hacer lo que quieran. Así es, con estos precursores y estos pioneros del hip hop y sus frases comprendemos que este movimiento en realidad pues buscaba conjuntar una serie de diversidades de pensamiento, de formas para trabajar de manera pacífica, para divertirse, para compartir, ¿no? Pero bueno, después de este recorrido histórico, vamos a ver qué tanta atención le pusieron a esta narración que esta loca les compartió. En esta primera parte necesito que ustedes registren las siguientes preguntas y, por favor, también les voy a pedir que anoten esta recomendación que deberán de buscar e investigar para que se diviertan un poquito más y conozcan otra forma de compartir el origen del hip hop. Y me refiero a un cómic llamado Hip Hop Family Tree de Ed Piskor, que recientemente pues tiene su publicación en español. Así es que pues a buscar en el internet, que también es una herramienta que nos sirve. Y ahora sí, vamos con las preguntas. La primera: ¿qué significa la palabra hip hop? ¿Cuál es tu definición de hip hop? ¿En qué año fue la primera block party? ¿Por qué se crea el hip hop? ¿Quiénes fueron los 4 pioneros del movimiento WH? ¿Cuál es la diferencia entre el hip hop y el rap? ¿Quién crea el scratching y quién el break part? ¿Qué es un sampler?
¿Es lo mismo ser MC que ser rapper? ¿Quién fue Roxanne Shane? ¿Por qué y qué crea África Bambaataa? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué sabías sobre el hip hop y qué aprendiste? En México, ¿cómo llegó el movimiento hip hop? Esta es de cultura general. ¿Quién es Memo Ríos? Más allá del comediante, ¿quién fue Memo Ríos? Que diga, ¿quién es Memo Ríos? Menciona 3 representantes del breakdance en nuestro país. ¿De qué manera inició el graffiti en el país tricolor? Y la última de este bloque, ¿cuál fue la importancia de la frontera en la cultura hip hop? ¿Cuál fue la importancia, o más bien, cuál es la importancia de la frontera en la cultura hip hop?